Muy buenas noches, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es una alegría estar una vez más con ustedes. Les doy la bienvenida y les felicito por estar usted conectado online con Jesús a la hora en punto, a la hora donde el Señor bendice su casa, bendice su iglesia. Yo quiero bendecir su vida en esta noche. Quiero darle al Señor muchas gracias por contar con usted, por tenerle a usted ahí. Quiero pedirle al Señor también su bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Que el Señor esté tocando directamente en esta noche. El Señor va a abrir puertas de bendición. El Señor va a hablar a su vida y a su corazón. Usted va a crecer de una manera en el nombre del Señor. Quiero invitarle que hablamos nuestras Biblias en el Salmo 70. Salmo 70, por favor. Voy a permitirme leer todo el capítulo. Súplica por la liberación. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Amén y amén. El salmista expresa con su corazón abierto una ayuda, lanza un SOS, una voz de auxilio, diciéndole al Señor que ahí está Él, que está afligido y menesteroso, que necesita que Dios se apresure. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En momentos nos sentimos igual que el salmista, afligidos, nos sentimos menesterosos, nos sentimos como esclavos, nos sentimos como oprimidos y queremos que el Señor se apresure. Pero lo que me gusta de esta palabra, en medio de esta súplica, en medio de este llamado, de donde dice apresúrate a socorrerme,
donde dice ven a mí, donde dice que estoy afligido y menesteroso. Hay un reconocimiento al final, como siempre el salmista David expresa: ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Ese no te detengas denota que sabe que viene en camino. Ayuda mía y libertador, está reconociendo que Él es su ayuda, que Él es su libertador. Hay una declaración de gozo y de alegría para los que buscan el reino del Señor. Hay una expresión de alabanza en medio del clamor. Hay una expresión de alabanza y una declaración de fe y de bendición. En esta noche usted y yo podemos aprender, porque mientras estamos aquí se nos presentan momentos de dificultad, de angustia, que nos hacen exclamar algo distinto o quejarnos, por decirlo de alguna manera. Pero siempre es bueno recordar las palabras del salmista. Una palabra de fe y de bendición, una palabra de aclamación, una palabra de reconocimiento de que Él es su redentor, de que Él es su restaurador, de que Él es su ayuda, su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está para ayudarte y para bendecirte en esta hora. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios por esta reunión, por esta su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, porque podemos, Dios de la gloria, conectarnos a la fuente que eres tú. Podemos, Señor, a través de este medio disponer un tiempo para escuchar tu palabra. Podemos sentarnos con calma, Señor, digerir una buena porción de tu palabra, ver y entender cómo tú acudirás a librarnos, cómo tú eres nuestra esperanza, cómo tú eres nuestra ayuda, nuestro auxilio, cómo podemos desatar nuestra confianza en ti. Yo oro en esta hora, Padre, para que esta reunión sea una reunión de bendición, para que sea una reunión donde tu gloria, donde tu Espíritu Santo se manifieste. Y desde este momento, desde ya, sea tocando la vida de estas personas que ya se conectaron. Seas tocando la vida de las hermanas que están dispuestas al otro lado, escuchando. De los hermanos que han celebrado hoy tal vez un día de bendición en su casa. Señor, que tu palabra haya llenado su vida. Y que este manjar que viene ahora sea, Señor, el complemento del día. Tú siempre tienes más para nosotros, Señor. Te pedimos que esta tu palabra sea bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, una vez más quiero felicitar a los padres por su día. Nuestro país, nuestro mundo tiene fecha para cada celebración. De acuerdo al día de hoy, 21 de junio del año 2020, se celebra, se conmemora el Día del Padre. Algunos dicen que el Día del Árbol, pero el Señor lo reprenda. Es el Día del Padre. Espero que usted la haya pasado bien, que le hayan servido su asadito, que le hayan hecho un ajiaco, yo no sé, un mote, no sé qué de pronto haya querido usted, pero que haya tenido el cariño de sus hijos, de su esposa, y que haya apartado este día más que para usted, para el Señor, y para disfrutar de lo que Dios ha traído a su vida. Usted, mi amado hermano, es valioso para el Señor. Usted es el sacerdote de la casa y hay una unción de Dios sobre su vida para que usted imparta a su casa. Así que hoy, si no lo ha hecho, todavía tiene la oportunidad de impartir bendición sobre sus hijos, sobre su esposa. Llámelos, tóquelos si es posible, que se arrodillen al lado y ore por ellos o abrácelos. ¿Hace cuánto no le da un abrazo a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su suegra? Bueno, aproveche, suegra, que hoy es el Día del Padre. Saludémonos en amor y en bendición.
Seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierren sus ojos y alabemos su nombre. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Bendito eres tú, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y así es, nuestro inicio de la semana empieza así. El miércoles de las 7 a las 7:30 tendremos un tiempo de sesión con la pastora Gladys Macía. Ella nos invita en este tiempo de cuarentena a estar más unidos con el Señor. El viernes a partir de las 7 de la noche estaremos con nuestra noche de avivamiento. No llegues tarde. El sábado es un día muy especial para todos porque los niños también podrán disfrutarlo. Desde las 3 de la tarde estarán con Conquistadores Kids. Y después nuestro servicio juvenil, que hoy tendrán nuevos horarios y serán a partir de las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder, Generación de Cambio. Y llega el día para todos nosotros. El domingo desde las 9 de la mañana estaremos con nuestro servicio dominical. No faltes. Y después a las 7 de la noche estaremos con nuestro servicio online con Jesús. Y así termina nuestra semana. Recordamos estar online todo este tiempo conectados con Jesús por la vía de Facebook y YouTube. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a este espacio, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir su palabra por estos medios, que hoy por hoy se constituyen en una herramienta muy valiosa para llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios siga perfeccionando su obra en cada persona que tenga la oportunidad de escuchar su bendita palabra y que su misericordia sea con cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Dios primeramente por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Palabra que es un bálsamo para el alma y un aliciente para el espíritu en estos tiempos de incertidumbre, de duda y de temor. Especialmente para aquellos que todavía no han colocado su confianza en el Señor.
y de temor por los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo. Quiero hoy compartir su palabra y que ésta pues halle cabida en cada corazón y el gozo del Señor sea llenando nuestras vidas y fortaleciéndonos para resistir todos los ataques y las dificultades que la vida nos depara. La vida es un reto día a día. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de predicar, de compartir y también de escuchar y vivir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder llegar hasta los hogares de nuestros amados hermanos y amigos con este mensaje que sigue transformando las vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa, Dios mío, de podernos conectar a través de estas redes sociales y llegar hasta los hogares de Barranca Bermeja y también, Señor, del mundo entero, donde esta palabra sea escuchada. Gracias en el nombre de Jesús. Recibe, Dios Todopoderoso, toda la honra y toda la gloria, pues solamente a ti te corresponde. Amén. Bien, mis estimados hermanos y amigos, vamos a compartir el tema ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y para ello le invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, de la siguiente manera, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Con qué me presentaré delante de ti? ¿Con qué podré yo agradar a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Es la pregunta que hoy nos estamos planteando. Algo de suma importancia en la vida de todo creyente es siempre buscar agradar a Dios. Lastimosamente, algunos han confundido o mezclado el buscar agradar a Dios con la religión y el legalismo. Yo digo que buscar agradar a Dios a través de la religión o el legalismo es algo lastimero, porque la realidad es que ninguno de estos dos medios me pueden acercar a Dios. Así que la pregunta que ahora queda es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿O qué debemos hacer para agradar a Dios? Y este es el tema que estaremos explorando en el día de hoy. Pero volvamos a Miqueas capítulo 6, los versículos que hemos leído. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Se hace esta pregunta el profeta. Y él mismo se sigue preguntando, ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pareciera que el profeta estuviera haciendo un balance o sopesando las posibilidades que tendría el hombre para colmar las exigencias de Dios.
Pero lo que en realidad hace Dios a través de su mensajero, en este caso Miqueas, es descartar de plano que Él no está interesado en nuestras cosas materiales, que lo tienen hastiado los sacrificios del hombre, y de un solo tajo Dios menciona lo que quiere, lo que pide y lo que espera de cada uno de nosotros. En el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no pide nada que Él sepa que nosotros no podemos hacer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, dice el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Y Santiago, allí en el capítulo 1, versículos 12 al 15, dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también dice que cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice el apóstol, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Notemos que la tentación no tiene el poder de obligarnos a pecar, porque seremos tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación de pecar. Y podríamos preguntarnos, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. ¿Es pecado ser tentado? Lo que es pecado es ser seducido por el pecado. No, no es pecado. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender este punto con claridad. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aunque no hayan pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado. Pero el ser tentado, vuelvo y repito, no es sinónimo de pecado. Luego de este preámbulo que nos facilita entender de qué cosas somos o no culpables delante de Dios, quiero retornar mejor a la lectura inicial. Y para tener una mayor claridad del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, voy a hacer un breve repaso de historia que rodeó al profeta y dio origen a esas palabras tan determinantes, tan sencillas, pero a la vez tan directas y contundentes de parte de Dios. Miqueas es uno de los profetas menores y vivió durante el tiempo que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Israel era el reino del norte y creo que tenía dos tribus, y Judá era el reino del sur. Miqueas profetizó durante el reinado de tres reyes diferentes. Allí en el libro de Miqueas, en el capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
Así que la mayoría de su ministerio fue antes de que Israel fuera llevado cautivo por Asiria. Asiria era un imperio brutal que utilizaba la barbarie para aterrorizar y luego someter a sus enemigos. Y esto lo predijo el profeta Isaías cuando advirtió a Israel que si no se arrepentían de sus malos caminos, el Señor emplearía a Asiria como vara de su furor. Los asirios eran despiadados. Se jactaban de despellejar vivos a la gente. Sus cautivos sabían que tenían un solo destino: ser esclavos. Pero aquellos que habían luchado con ahínco hasta ser rendidos, debían ser despellejados vivos, asados a fuego lento, desmembrados en una muerte lenta y despiadada. Asiria estaba en el apogeo de su poder y la reputación que tenían por el terror que sembraban a su paso y la brutalidad de la cual hacían ostentación, debían haber sido suficiente para hacer que Israel volviera a Dios, pero no quisieron escuchar. Durante el reinado de Tiglat-Pileser II, Asiria comenzó a consolidar su poder en la parte occidental del imperio. Estamos hablando aproximadamente del año 738 a.C. Sometió y recibió tributo de Damasco, la capital de Siria, y de Samaria, la capital de Israel. Y eso lo encontramos allí en Segunda de Reyes. Esa historia en el capítulo 15, concretamente los versículos, creo que del 15 al 20. Pero 4 años más tarde, Damasco y Siria se rebelaron. Y una vez más el salvaje ejército sirio entró en acción. Damasco volvió a ser conquistada, así como Samaria, y también parte del territorio del reino del norte, y el pueblo fue llevado al cautiverio. No mucho tiempo después de la destrucción del reino del norte, es decir, Israel, el del sur, que era Judá, también se vio amenazado por la destrucción por parte de Asiria, al ser atacado Judá durante el reinado del rey Ezequías, y de ser destruida la ciudad. La mayoría de sus ciudades principales fueron sometidas al imperio. Gracias a la intervención del Señor, Senaquerib, su invasor de turno, no pudo tomar a Jerusalén. Recuerden que allí el Señor penetró el campamento de los sirios y mató en una sola noche a 185,000 soldados, sembrando el terror en sus filas y haciendo que Senaquerib fracasara en la conquista de Judá, volviendo de nuevo a Nínive, donde fue asesinado. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 35. Pero ni aún así, al ver la intervención divina de parte de Dios que los liberaba nuevamente de sus enemigos, el pueblo quiso volverse de su pecado. Esto es algo que queda bien claro en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 18, cuando leemos que Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Es decir, que Miqueas profetizó durante un periodo de intensa injusticia social en Judá. Los dueños de las propiedades desalojaban a las viudas, esclavizaban a sus hijos, a quienes recibían en parte de pago. Los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos para robarle al pueblo. Y los ricos oprimían a los pobres. Y esto lo encontramos en capítulo 2 de Miqueas, versículos 1 y 2. Es decir, que no había temor de Dios.
El pecado había llegado a la misma presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La corrupción, la violencia, la crueldad crecía abundantemente, aún en los príncipes. Así lo relata Miqueas en el capítulo 3. Los sacerdotes y profetas ministraban por avaricia, se adueñaban de las mejores ofrendas, acumulaban riquezas en sus graneros y en sus parcelas. Y los jueces juzgaban por sobornos, eran sobornados. En otras palabras, el pecado había infiltrado a toda la sociedad. Si vemos algún parecido con nuestro país, como dijeran los libros de Agatha Christie, es simple coincidencia. Pero, ¿por qué es necesario saber estas cosas? Es necesario saberlo, porque cuando hacemos una comparación entre lo que estaba sucediendo en ese entonces con el mundo de hoy, con nuestro mundo, nos damos cuenta que no existe mucha diferencia. Y el pecado de aquel pueblo, de aquel entonces, no tiene muy poco de qué avergonzarse con el pecado que hoy invade a nuestra nación. Recordemos las palabras de Jesús allí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 15. Viendo la condición pecaminosa del pueblo, dice que de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Con solo prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, nos damos cuenta que cada día que pasa, la degradación moral aumenta. En otras palabras, encontramos que la maldad se ha venido apoderando de nuestra sociedad. Algunos hasta se habituaron a vivir con el pecado y lo ven muy normal. Pero volvamos al tema. Lo primero que encontramos aquí son dos preguntas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Miren el trasfondo de esta pregunta. Quiero que nos detengamos aquí por un breve momento y pensemos en lo que estas preguntas están reflejando. ¿Denotan ustedes, mis estimados hermanos y amigos, denotan que hay algún tipo de arrepentimiento? ¿O estamos frente a una simple evaluación que estudia fríamente diversos escenarios o posibilidades para presentarse delante de Dios? Estas preguntas no reflejan temor, no reflejan arrepentimiento, solo reflejan religión. La palabra religión es definida como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia esa divinidad, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas y ritos, principalmente con sacrificios, para darle culto o rendirle culto a esa divinidad. Prácticas y ritos. Quiero centrar mi atención en esta parte de la definición, porque aunque para el pueblo judío el holocausto era esencial para obtener el perdón, ellos habían transformado esto más en un evento de rutina o en un ritual sin sentimientos que en un verdadero arrepentimiento por sus pecados. Y es exactamente por eso que vemos que el profeta Miqueas hace esas preguntas en un tono sarcástico, pero buscando con ello que pudieran ser confrontados con sus conciencias y reaccionaran buscando a Dios de todo corazón. Pero no halló la respuesta que Dios estaba esperando de ellos. La respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Miqueas le habló al pueblo de ese entonces de esa manera, porque él conocía muy bien el mal que hacían
y sabía que ellos no sentían un verdadero amor por Dios. Él les habló de esa manera para tratar de que ellos se dieran cuenta de lo mal que estaban actuando. Miqueas les habló así para que ellos reconocieran que una religión sin amor verdadero a Dios no significa nada. Es una religión vacía. Es un acto detestable para Dios. Las palabras de Miqueas de ese entonces sirven para recordarnos hoy a todos que la religión sin un amor genuino a Dios, sin un verdadero arrepentimiento, no nos sirve para nada. Por muy religiosos que seamos, si Jesucristo no reina en nuestro corazón, nada de lo que digamos o de lo que hagamos nos conducirá a Dios. Y esto es algo que el Señor nos dice claramente allí en Juan capítulo 14, versículo 6. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en día es muy fácil decir que somos cristianos. Mi estimado amigo y hermano, nosotros no somos lo que decimos ser. Nosotros somos lo que podemos demostrar que somos. No es un juego de palabras. Muchos han dicho ser alguien, pero sus hechos demostraron que no eran nadie. El cristiano no solo debe ser cristiano, sino debe parecer cristiano. Es muy fácil decir que amamos a Dios, pero si no estamos haciendo su voluntad, estamos en desobediencia, no tenemos nada. Allí en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no obstante esta advertencia, la religión continúa avanzando a pasos raudos en el mundo. Muchos son los que claman venir en el nombre del Señor Jesús, pero que no hacen la voluntad del Padre. Es lo mismo que dice allí en Mateo capítulo 15, versículo 8. El Señor dijo a los escribas y fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Recordemos siempre que la religión es un ritual o una rutina que nunca nos puede conducir a la verdadera presencia de Dios. Y dice el profeta, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pensemos en lo que estas preguntas reflejan. Solo reflejan legalismo. La ley mosaica habla acerca de los sacrificios por la expiación. La ley quedaba bien ilustrada allí en Levíticos capítulo 5, versículo 15 en adelante. Y allí dice, cuando alguna persona cometa una falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en siclos de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Uno de los problemas más serios que afecta a quienes quieren ser salvos es el legalismo, porque el legalismo exalta la ley, idolatra la ley, la eleva por encima de la gracia. Me hace recordar a una denominación que busca cumplir la ley para ser salvos. Pero si cumpliendo la ley pudiéramos agradar a Dios y ser salvos, en vano vino a morir Jesús en la cruz. Y eso lo dice Gálatas, allí en el capítulo 2, versículo 21. Jesús tuvo que batallar en contra del legalismo durante su ministerio. Los legalistas del tiempo de Jesús eran los fariseos, y la crítica de Jesús fue bien severa hacia ellos. Fíjense lo que encontramos allí en el libro de Mateo capítulo 23, versículos 13 al 14.
donde dice el Señor: mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan estar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Yo no digo que la ley sobra, ni estoy diciendo que la ley de Dios no tiene o no tuvo un propósito. Gálatas capítulo 3 nos da todo un compendio del propósito, del alcance, del significado de la ley. Pero en el versículo 23 y 25 de ese capítulo 3 de Gálatas, dice que antes de que viniera la ley, estábamos confinados, recluidos bajo la ley, para esa fe que iba a ser revelada. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero cuando la fe vino, ya no estamos bajo ese ayo o esa guía de la ley. La ley tiene un propósito muy definido y es demostrarnos dónde está el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera: no codiciarás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ningún cristiano es salvo debido a que ha cumplido la ley. Nosotros hemos alcanzado la salvación por obra y gracia de Dios. El apóstol Pablo escribe allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, nuestra salvación no depende de reglas o de leyes. Nuestra salvación solo depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para no repetir la historia del pueblo de Israel, es necesario recordar esa frase célebre que hemos escuchado mucho aquí en Barrancabermeja. Y es una frase célebre que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, otros se la atribuyen a Paul Preston, otros al filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz, que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y la historia del pueblo hebreo es parte de la historia de la humanidad, de nuestra historia lejana. Por eso es importante tener muy claro 4 aspectos que voy a citar para entender mejor lo que es el legalismo que busca agradar a Dios. Y voy a tomar como base el libro de Gálatas en el capítulo 3. Voy a irme al versículo 19 que nos dice que la ley tuvo su propósito y que fue añadida hasta que viniera la simiente. Ese término hasta es un figurativo como dándole un término de vigencia. Y los versículos 21 a 22 del mismo capítulo está afirmando que la ley no puede vivificar, es decir, la ley no puede dar vida. Y que si pudiera hacerlo, seríamos entonces justificados por la ley. Luego entonces me pregunto, como muchas personas tal vez, si cumplir la ley me justificara ante Dios, ¿para qué murió Jesús?
pues cumpliendo la ley alcanzaría la promesa dada a Abraham, la cual éste creyó por fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 17. Pero la promesa nos fue dada por la fe en Jesucristo. Y el versículo 23 dice que, el que acabamos de leer hace un momento, dice que antes de la fe estábamos confinados, excluidos, desterrados o encerrados bajo la ley. Para esa fe que nos iba a ser revelada. Al creer en Jesús, que es por fe, me pregunto entonces, ¿debo seguir buscando ser justificado por la ley, aunque no la cumpla como los hebreos antiguos? Y los versos 24 y 25 dice que la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo, para poder ser justificados por la fe, y que al venir la fe ya no estábamos bajo esa guía. Eso quiere decir que puedo ser justificado delante de Dios y ser salvo solo por la fe. Como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 3:24, 5:1 y 9, Efesios 2:8. Y no debo tratar de cumplir la ley para poder ser justificado delante de Dios. Cuando digo tratar de cumplir la ley, lo digo porque algunos intentando guardar la ley, no haciendo obra de siervos, un día en particular de la semana, ignoran deliberadamente o por conveniencia que los antiguos, para guardar la ley, hacían otras cosas, como ofrendar, ayunar, ofrecer sacrificios, traer los diezmos, las primicias, las ofrendas, y no hacían obra de siervo, es decir, no trabajaban, ni hacían trabajar. Pero hoy en día, si alguien que guarda ese día no hace nada para cumplir la ley, debería no hacer que otro trabajara para él. Y esto quiero explicarlo porque tiene que ver con el legalismo. Porque si yo no trabajo, ni hago ninguna labor para poder cumplir la ley, pero ese día tomo un taxi, cojo un bus, voy a un restaurante, acudo a la tienda, o dejo que mi negocio coloco a otro para que trabaje para mí, o voy al médico, etcétera. No estoy haciendo trabajar a otro y ese por mi causa, según mi criterio, estaría supuestamente violando la ley. Y le coloco un ejemplo, creo que más gráfico todavía. Si yo no tomo licor porque es pecado, según lo que yo creo, ¿me está permitido regalárselo a otra persona a sabiendas de que ese se lo va a tomar y entonces ahí no sería pecado? El legalismo nos puede hacer pensar que con llegar a la iglesia una o dos veces por semana, estamos bien con Dios y le estamos agradando y nos puede impedir ver lo que realmente estamos haciendo mal. Así era el caso del pueblo de Dios de ese entonces, de la historia de Miqueas nos está relatando. Ellos continuaban haciendo el mal y pensaban que con cumplir la ley del sacrificio de expiación serían agradables a Dios. Pero la realidad es que Dios esperaba mucho más de su pueblo, tal como hoy lo espera de nosotros. Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estas palabras del Señor nos llevan al final del mensaje de hoy y nos responde nuestra pregunta inicial. ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Pero Malaquías en el capítulo 6, versículo 8, tiene la respuesta cuando afirma
oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha declarado lo que es bueno. Dios ha permitido que el evangelio de salvación haya llegado hasta nosotros. Dios ha permitido que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar ante su presencia. ¿Y qué pide Dios a cambio? Él nos pide que hagamos el bien en todo momento. Allí en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 27, dice: pero a ustedes los que oigan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian. Dios se complace cuando andamos en su palabra, cuando dejamos de ser solo los oidores, bendito sea el nombre del Señor, y nos convertimos en hacedores de su palabra. Por eso dice en Romanos capítulo 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Y Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y por último, que nos humillemos ante Él. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice Santiago allí en el capítulo 4, versículo 10. Muy pocas veces estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas. La mayoría de nosotros nos perdemos en la justificación de nuestros actos y no estamos dispuestos a humillarnos ante Dios. No reconocer nuestras faltas y errores y rendirnos a su voluntad es soberbia, es rebelión. Pero esto no es algo que nos toca a una parte del mundo, sino que también invade a la iglesia. Hay soberbia, hay altivez, hay arrogancia. Muchos no aceptan ser pecadores. Una vez, medio en broma, medio en serio, yo soy tengo buen sentido del humor a ratos. Le pregunté a alguien si creía que él era salvo. Y me dijo, un poco como molesto: claro, hermano, yo ayuno, yo oro, yo leo. Y si viera los milagros que hemos hecho con el Señor. Oiga, no era si viera los milagros que el Señor había hecho con él, sino los milagros que hemos hecho. La humildad pues brillaba por su ausencia. Solo le faltaba aquí la aureola de la santidad. Santiago en el capítulo 4, versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere que su pueblo reconozca sus faltas y se humille ante su presencia. Ya para concluir, hermanos, al inicio el profeta preguntó: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Si hoy fuera nuestro último día, ¿con qué nos presentaríamos ante Dios? Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que la religión no le agrada, que la religión no salva. Dios no busca de nosotros religiosidad, ni rutinas, ni rituales. Es cierto que la ley fue mi referente para llevarme a Cristo, pero cuando Cristo vino, ya no estamos bajo el referente de la ley, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que el legalismo tampoco le agrada. Y no le agrada porque el legalismo mata la gracia, la anula, invalida el nuevo pacto, le quita valor al sacrificio de Jesús,
Ningún hombre pudo cumplir toda la ley. Solo Cristo fue capaz de cumplirla y al hacerlo nos liberó de la maldición del pecado y nos revistió de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que presentarnos ante Él reconociendo que Dios se complace cuando hacemos lo bueno, cuando mostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros, siendo aún pecadores. Y lo más importante de todo, tenemos que presentarnos ante el Señor completamente humillados a su voluntad, reconociendo que hemos fallado y que necesitamos de su perdón. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y vamos a orar. Amantísimo Dios eterno, te doy gracias, bendigo tu nombre precioso, Señor, por esta palabra que me has permitido compartir con mis amados hermanos y amigos que hoy nos siguen por Facebook Live y por YouTube. Gracias, Dios mío, porque también a través de estos canales se han constituido en una fuente de bendición para poder llegar, Señor, hasta los hogares colombianos. Gracias, Dios mío, por esta palabra que yo anhelo que haya sido recibida con gozo y con alegría y que dé fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, pues solamente a ti te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén.